Estamos de regreso a Un Punto y Contrapunto. Hace unos días el diputado de Morena, Mario Delgado, que más coordina el grupo parlamentario en San Lázaro, celebró lo que él llamó el mayor logro de la Cuarta Transformación. Esto luego de que la Cámara de Diputados aprobase que los programas de becas y los servicios del INSABI sean un derecho constitucional. ¿Esta reforma garantiza el estado de bienestar, como dicen los morenistas, o es una medida que podría quedar solamente en el papel y hasta innecesaria y contraproducente? Veamos el contexto. Este martes, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional propuesta en noviembre por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con 385 votos a favor, 49 en contra y 18 abstenciones, el dictamen fue turnado al Senado. De aprobarse en la Cámara Alta, las pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad, así como las becas para estudiantes de escasos recursos, tendrán rango constitucional. También el acceso a servicios de salud a través del Instituto de Salud para el Bienestar para quien no tenga servicios de seguridad social. De acuerdo con la iniciativa, la reforma busca establecer un estado de bienestar donde sea la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable. Las personas beneficiadas serán quienes tengan discapacidad permanente, entre las que tendrán prioridad los menores de 18 años y la población indígena y los afromexicanos hasta los 64 años, así como las personas en condición de pobreza. Las personas mayores de 68 años también tendrán derecho a una pensión. En el caso de los indígenas y los afromexicanos será a partir de los 65 años. Finalmente, el Estado deberá establecer un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares del sistema de educación pública. Para garantizar el fondeo a estos programas sociales, el tercer artículo transitorio de la iniciativa establece que los recursos asignados en el presupuesto de egresos de la Federación y de los estados que corresponde a estos rubros no podrá disminuir en términos reales respecto al que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir, y me imagino que Martín Vivanco quiere ser el primero en hablar de esto. Llevas meses, además, también hablando en contra de que se constitucionalicen estos programas sociales. ¿Por qué no nos recuerdas cuál es tu postura? ¿Por qué crees que está mal lo que acaba de aprobar la Cámara de Diputados? No todo lo que aprobó. O sea, yo sí distinguiría en dos cosas porque aprobaron dos cosas. Me parece bien que el Sistema Nacional de Salud esté en la Constitución, eso sí debe estar, y aparte le ponen todos los adjetivos de progresivo, etcétera, y de acuerdo al presupuesto que vaya a haber. Eso sí creo que debe estar. Los demás se me hace que en la Constitución, y lo sigo diciendo, se ponen los qués, no los cómo, se ponen los derechos, no las garantías, no la manera de poder potencializar los derechos. Si tú quieres ver que la pensión determinada a cierta edad es un derecho, no, el derecho es poder envejecer con dignidad. Ya el medio lo podrás definir en una ley. Ahora, hay otra postura que también en América Latina se da mucho, que sirve tener en blanco y negro en las leyes o en la Constitución ese tipo de política pública para que los jueces, no darle más poder a los jueces. A lo mejor sí, es una desconfianza total hacia los jueces, porque cualquiera se puede amparar. Se puede amparar si no le dan eso. Ahora, el diablo está en los detalles, porque no te dicen cuánto te van a dar de... Bueno, las pensiones ya están, pero no te dicen a cuánto va a ascender la beca, no te dicen cuál va a ser la focalización del programa social, por ejemplo, para ayuda a las personas con alguna discapacidad. Y no vemos realmente si empezamos, que es lo que se está argumentando, que me encantaría, hacia un sistema universal de seguridad social, que esto podría ser un primer paso. Pero si no se hace esto con un fondo fiscal y no se hace esto calculando muy bien cuál es realmente el ingreso de las personas que se necesitan, porque se parece mucho a un ingreso universal, ¿no? A lo que proponían allá. Se parece muchísimo, pero está parchado. Está parchado y necesitas ver cuál es el efecto enorme. Ahora, en lo que no estoy de acuerdo, de muchos argumentos de la oposición, es que las transferencias económicas directas no sirven. Eso es, y que los pobres todos son clientes electorales. Eso es un argumento racista, es un argumento elitista, y que aparte lo que dice es que los pobres, no, si le das dinero va a votar por López Obrador, y no piensan y no saben qué es de los impuestos. Eso se me hace el peor argumento, y en eso sí estoy totalmente en contra. El PRI se hubiera quedado siempre en el poder, para el caso. Sí. No, me quedo con la última parte de lo de Martín. Cuando se hacen transferencias económicas a los sectores más marginados, se habla de clientelismo, de populismo, pero cuando hay rescates bancarios se habla de un rescate patriótico, de fomentar la economía nacional. Y lo primero que hay que aclarar es que quien diga que se constitucionalizaron los programas sociales de la Cuarta Transformación está mintiendo. Es falso que estén las becas Benito Juárez, estén Sembrando Vida, estén Jóvenes Construyendo el Futuro. Lo que se reconoce y se eleva a rango constitucional es el derecho de segmentos acotados a una pensión universal dentro de esos segmentos para los jóvenes, por
ejemplo, para que puedan estudiar y se evite la deserción escolar. A los adultos mayores, a las personas mayores, porque han trabajado toda su vida y muchos de ellos, a pesar de eso, no tienen derecho a una pensión. Y esta es suerte de pensión no contributiva, es decir, no vinculada al salario, sino más bien se financia a través de impuestos. Y yo creo que tiene muchas virtudes elevar estos derechos a lo que inició siendo un programa, transformarlo en derechos, porque se elimina la discrecionalidad, ya no va a haber funcionarios o partidos que digan tú sí y tú no puedes recibir este apoyo, y sobre todo porque se está avanzando rumbo a la universalización, rumbo a una idea de renta básica universal. Y eso es lo que me llama mucho la atención, que el Partido de Acción Nacional, durante la campaña, una de sus piezas claves fue la renta básica universal. Y ahora que se intenta avanzar en ese sentido... Pero la implementación era muy diferente, ¿eh? Ahorita se intenta... Ejecución no se puede avanzar de manera absoluta en un momento, sino más bien se tiene que comenzar con segmentos históricamente discriminados y que requieren atención prioritaria. Y en este caso se comenzaría con niños con discapacidad, con estudiantes y con adultos mayores. Eso es lo que el PAN votó unánimemente en contra. A ver, Veloz, ¿cómo lo ves? Para nadie es secreto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de sus propuestas, digamos la razón por la que llegó ahí, es por lo que le importa al pueblo y el tema de los programas sociales. Entonces creo que sí es un gran triunfo del López Obradorismo, de la izquierda, llevar estos programas a derechos, porque lo más importante es que ahora son derechos, y coincido con lo que decía Martí, va encaminado a un sistema universal de seguridad social. Más bien, tenemos que plantearnos y replantearnos en México cómo funciona la seguridad social. Sobre todo en el tema de la pensión de los adultos mayores. Ya se trata de algo que no tenga que ver, solo es por ser una persona mayor, tienes derecho a una pensión. No por los años que hayas trabajado, que es a donde nos ha llevado el sistema fiscal, que es cuántos años has trabajado, cuánto tiempo has cotizado, y entonces por eso tenemos la mayoría de los viejitos trabajando todavía, aunque el PAN se jacte de darles trabajo y decir que es bueno que los viejitos trabajen. Después, el tema de las personas con discapacidad. Yo creo que alguien que vota en contra de darle una ayuda a las personas con discapacidad es una persona que en realidad no se importa por el pueblo. Porque esto es valioso. Justo el tema de la discapacidad es muy interesante, porque las personas con discapacidad que no tienen acceso al sistema de salud, porque no están en un sistema tripartita en cuestiones de seguridad social, pues no pueden acceder a todos esos servicios. Esa es otra cosa, y sobre todo pues el tema de la educación con el tema de la juventud, ¿no? ¿Qué es lo que nos tiene que dejar de elecciones, esto que sabíamos que iba a pasar, porque además tenemos la mayoría, vamos a ver cómo pasa en el Senado, que el PAN se sigue oponiendo a darle derechos a la población, que no quiere, que se rehúsa, que así como decía Alejandro hace un rato, van cambiando las cosas, van cambiando de programas sociales, así como el PAN después empezó a darle pensiones a los adultos mayores cuando fue primero Andrés Manuel López Obrador quien lo hizo, van cambiando y ahora, por primera vez, están plasmados en derechos. Yo no entiendo cuál es la molestia tener más derechos y darle más derechos a la población, sobre todo a la población no vulnerable, pero que ha sido vulnerada durante mucho tiempo por los programas sociales que se inventaron en regímenes anteriores que no funcionaron. Pero sobre todo es y sirve para replantearnos el tema de la seguridad social en México. Villagrán, a ver. Muchas gracias. De entrada, decir que es mentira que el PAN esté en contra de los programas sociales. A ver, nosotros entendemos que esto tiene un beneficio, que estas personas requieren ayuda y requieren de un Estado solidario y subsidiario, por supuesto. Y esos son los principios de Acción Nacional. Lo que a nosotros nos preocupa es como la mala ejecución, y que sí entendemos que, a ver, por más que esté en un papelito y que esté en la Constitución, lo que se requiere son programas operativos, reglas de operación, saber realmente esto cómo se va a ejecutar, porque como bien lo decía Martín, no nos están diciendo el cómo. Además, están hablando como de acciones. La gente de becas, de la tercera edad y discapacitados no necesitan una bicoca al mes o cada 2 meses, no necesitan esa pequeña cantidad, necesitan que el Estado esté invirtiendo en escuelas, en una calidad, en una educación de calidad. En los institutos de tercera edad, lo vemos, por ejemplo, en Benito Juárez tenemos universidades de la tercera edad donde a la gente se le rehabilita, se le da otro sentido a su mayoría de edad. Esto se puede implementar también a nivel nacional, darles una nueva opción para su desarrollo. Se trata de la calidad de vida de la gente, no solo una pequeña cantidad que se les da al mes, que sin duda les ayuda, pero no es suficiente. En términos de discapacidad, ¿por qué no estamos observando que Morena entonces esté creando centros de rehabilitación? La gente con discapacidad necesita políticas públicas de no discriminación, que es algo que no estamos escuchando, y otra de rehabilitación. El programa social, por supuesto, lo ayuda, pero ya estamos observando grandes problemas económicos porque al presidente no le están saliendo las cuentas para sacar para el dinero de la gente.
Y además, ya estábamos hablando de políticas públicas que ya existían, como estancias, y ¿qué han hecho con ello? Ni siquiera lo han comprobado, no hay transparencia. Las políticas públicas ya existían, como las estancias infantiles, los refugios para mujeres violentadas, institutos de investigación, lo del Seguro Popular y también comedores comunitarios que hoy Morena desapareció. Entonces, estas políticas, por más que estén como en la Constitución, que bueno, van por el bien de la gente, pero es por ello que nuestros diputados del PAN, también del PRD y 2 independientes votaron en contra en el Senado, porque aunque se ponga, en la Constitución están escritas muchas cosas, pero no en la ejecución no tenemos un cómo. Entonces, por más que esto ahorita lo estén mostrando como algo, ya diría Porfirio Muñoz Ledo, esto solamente lo aprobaron para quedar bien con el presidente, no porque sea bueno para la nación. Levantó la mano Encinas y también... qué bueno que en la Constitución no te digan cómo, porque efectivamente puede ser muy crítica de la instrumentación de los programas sociales y de la política social, y aún así estar a favor del reconocimiento del derecho de las personas mayores a recibir una pensión. Y eso es lo importante, que se está reconociendo ese derecho, pero cada gobierno tendrá la autonomía, la plena capacidad operativa para decidir de qué forma garantiza ese derecho. Y nada más habría que destacar que en uno de los transitorios, y esto me parece muy importante, se garantiza la suficiencia presupuestaria en el sentido de que nunca va a tener que ser menor el presupuesto al del ejercicio presupuestal del año pasado. Y aquí el gobierno en los últimos 2 años ha demostrado que sin endeudar al país, manteniendo finanzas sanas y con una política de austeridad se ha podido financiar la política social redistributiva de este gobierno. Rapidísimo. El derecho no es a recibir una pensión, el derecho es a envejecer con dignidad. La pensión ya te está diciendo el cómo, y aparte trae el detalle, 68 años, 67 y 64. Entonces hay un detalle. ¿Qué tal si la demografía mexicana cambia en 10 años y quieres bajar los años de pensión? Tienes que modificar la Constitución. Segundo punto, si pones todo en la Constitución, entonces le quitas valor a la Constitución. Porque eso de que ya nadie va a poder decidir, ¿cuántas reformas lleva la 4T? Lleva 7 reformas constitucionales, 28 artículos y trastocados, y desde que nace en 1917 son 700 reformas. Entonces parece ley ordinaria. Entonces parece una ley totalmente flexible. Y lo que dicen, la Constitución no transforma la realidad, todo va a estar en los detalles. Espero que lo implementen bien y espero que transitemos hacia eso, pero no entiendo por qué esta obsesión de poner todo en la Constitución. De hecho, a pesar de que se tiene la mayoría calificada para hacer los grandes cambios constitucionales, incluso para aprobar una nueva Constitución, no se ha optado por ese camino, se han hecho cambios mínimos. Si tú comparas los cambios constitucionales en lo que van de este sexenio, a lo que hizo el Pacto por México, los mayores cambios de esos 700 que comentas, la mayor cantidad de cambios fue en gobiernos divididos con la coalición del PRI y del PAN, tanto con Felipe Calderón como con Enrique Peña Nieto. Entonces, quien quiso endilgar todo en la Constitución fueron ustedes, y aquí lo único que está pidiendo el presidente es que esos derechos para los jóvenes, para los niños con discapacidad y para las personas mayores se reconozcan. Bueno, a ver qué pasa en el Senado. Vamos a ver qué pasa en el Senado y seguramente tendremos una segunda discusión sobre este tema. Hacemos una pausa. Al regresar, los senadores del PAN denunciaron la semana pasada espionaje, pero la bancada de Morena dice que los micrófonos y cables se instalaron hace mucho y que de hecho nunca se utilizaron. ¿Montaje o espionaje? Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.